Hola, mi nombre es Agustina Hidalgo y en este video voy a estar exponiendo acerca del texto que estuve analizando, que se llama El fin de los descubrimientos imperiales. El autor es Boaventura de Sousa Santos y fue publicado en el año 2009. Este texto se encuentra en una obra más extensa que se denomina Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Me gustaría hablar un poco de lo que es la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Episteme tiene que ver con conocimiento, logos, y logía tiene que ver con ciencia. Me gustaría hablar también un poco de quién es el autor, Boaventura de Sousa Santos. Él es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale, se destaca por su activismo en el área de las ciencias sociales y las humanidades, tiene gran reconocimiento internacional y también se destaca dentro del Foro Social Mundial, también en defensa de los movimientos de los campesinos e indígenas. En cuanto al tema de este texto otorga una posición propia de cómo los colonizadores ven a otros pueblos como África y América. Lo que hace el autor es exponer diferentes percepciones que tiene Oriente sobre Occidente y viceversa. Cómo Oriente es visto como la amenaza, como lo temible, y Occidente como lo salvaje, como lo inferior, como lo colonizado. Lo que él hace es poner en crisis las ideologías del pensamiento y también mostrarnos cómo ese pensamiento afecta hoy nuestra manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de emanciparnos, estamos como liberarnos de una relación de subordinación o una relación donde alguien tiene control sobre alguien. Entonces estamos diciendo que vamos a emanciparnos de este conocimiento y poder reinventarlo, liberarnos de esta concepción que se nos fue impuesta o de esta ideología y aún poder reinventar nuestro conocimiento. En cuanto al género, se trata una compilación de diversos trabajos expuestos por Boaventura dos Santos a lo largo de estas últimas 3 décadas. En cuanto a la organización de la obra, vemos que sigue un orden temático y no cronológico, y también que es un ensayo, que es un trabajo teórico empírico que está basado en la experiencia y en la observación de hechos, de cómo traemos los hechos del pasado al presente y hacemos un análisis crítico de la situación aún del presente. Por eso lo que él hace es dialogar, argumentar y contraargumentar con otras epistemologías. En cuanto a la trama que predomina en este texto es la argumentativa, según la información que estuve buscando en el libro Claves para el estudio de texto de Rueda y Aurora. Básicamente, la trama argumentativa responde a la pregunta ¿qué piensa el autor?, donde él propone una tesis y también avala y utiliza recursos secundarios, argumentos para avalar dicha tesis y finalmente expone su conclusión. Podemos ver que primeramente está la introducción al tema, que es la relación del descubridor y del descubierto, la relación recíproca. Después vemos que él expone la tesis, que él empieza a exponer qué es lo que va a tratar, qué es lo que va a tratar de identificar, que son estas percepciones de Oriente y Occidente, los descubrimientos imperiales y cómo esas percepciones o esos puntos de vista o esas concepciones afectan nuestras ideologías de lo que es el conocimiento. En el texto se pueden distinguir 5 partes principales. Primeramente tenemos el título del capítulo que se llama El fin de los descubrimientos imperiales. Después tenemos otro título que es el descubrimiento de lugares, donde él introduce el tema, es como una breve introducción. Después Oriente, que habla de los acontecimientos históricos, de la historia, el desarrollo de la historia, de los acontecimientos históricos. Después tenemos el salvaje, que ahí es donde se presenta esta figura que está por debajo de la ideología, que es lo inferior, que es lo colonizado, que ni siquiera es meramente humano. Y después tenemos la naturaleza, donde habla de una violencia civilizatoria, destrucción de conocimientos nativos, inculcación del conocimiento y de la fe verdadera. Y finalmente, los lugares fuera de lugar, donde él expone una conclusión a su trabajo y donde propone un análisis crítico, donde después de identificar todos estos razonamientos y argumentos, propone un análisis de la situación. También me gustaría mencionar algunos recursos que él utiliza. Primeramente, utiliza citas de autoridad,
La refutación, el discurso ajeno. Cuando hablamos de refutación, él introduce diferentes voces que se contraponen para hacer énfasis en esta diferencia, en estos contrastes. También vemos diferentes como posiciones sobre cómo deberían ser considerados los indios, que esto tiene muchísima relación a lo que estamos ahora estudiando en lengua española como con una excursión a los indios ranqueles. También vemos la ejemplificación, los acontecimientos históricos, las cruzadas, las guerras y de cómo hoy Oriente sigue siendo el temible, ya que vemos el Islam y todo lo que está pasando hoy en día. Después también tenemos las preguntas retóricas. Hay una pregunta que dice: ¿por qué es entonces tan fácil en la práctica saber quién es el descubridor y quién es el descubierto? Porque, y lo que hace el autor es responder a este interrogante, pero él no está esperando la respuesta, sino que ya va a estar implicada en el texto. Esto lo utiliza para hacer más énfasis en lo que va a decir, que es esto de los descubrimientos imperiales, lo que él quiere hacer énfasis. Después tenemos la metáfora. La metáfora ya está presente en el título de la obra, que se llama Una epistemología del sur. Cuando hablamos de un sur, no solamente algo geográficamente, sino que a un sur que está por debajo de un norte. Un sur colonizado, un sur inferior, un sur al que le fue impuesto el conocimiento. Por eso hablamos de un sur metafórico, una metáfora del sufrimiento humano a raíz del colonialismo y del capitalismo. Y por último, podemos también ver esta comparación, esta analogía que él hace cuando dice: tal como el sol nace en el oriente, allí también nacieron también las civilizaciones y los imperios, como propone un paralelismo en cuanto al origen del conocimiento y el origen de las civilizaciones imperialistas. Según el esquema de Jacobson, la función lingüística que predomina en este texto es la función apelativa, ya que en la conclusión, al final del capítulo, el autor plantea una serie de interrogantes para el oyente. Entonces, la intención principal del autor, después de presentar todos sus razonamientos, es influir directamente en el oyente. Por eso podemos ver que él plantea una serie de preguntas que dan lugar a la reflexión y a tener un pensamiento crítico sobre lo que él acaba de exponer. También podemos decir que la función expresiva de la tesis abre paso a la función argumentativa, que es decir, a estos argumentos, da paso a estos argumentos, porque el autor está en un primer plano y defiende algo que cree, y también lo está el receptor, ya que para él son los argumentos. Él no se está tratando de convencer de algo que dice, sino que está tratando de convencer a alguien que lo está escuchando, a alguien que está leyendo ese texto. También podemos decir que predomina la función poética en el título. Cuando hablamos de un sur, no solamente nos limitamos a un sur geográfico, sino a un sur que está por debajo de algo, por debajo de un norte, en cuanto a alguien colonizado, a un salvaje, a alguien que está inferior a eso. Simplemente el autor atribuye muchas veces esta palabra, el inferior, el salvaje, el que ni siquiera es considerado un humano. También podemos hablar del registro. El campo donde circula este texto principalmente es el ACLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que reúne muchos centros de investigación en este campo, que son las humanidades y las ciencias sociales. También podemos decir que en este texto se encuentra en el ámbito científico, académico, perteneciente al campo de las ciencias sociales y las humanidades, y se basa en la rama de la filosofía denominada la epistemología. En cuanto al modo, tiene la estructura de un ensayo argumentativo. Primero la introducción, presenta una tesis y los argumentos y una conclusión. En cuanto al tenor, me gustaría mencionar diversos aspectos que pude ver a lo largo del texto. Primeramente, me gustaría mencionar que el texto es subjetivo, ya que primeramente estamos hablando de percepciones, vemos la introducción de otras voces que se contraponen, diferentes percepciones de cómo Oriente percibe a Occidente y viceversa. Vemos cómo Oriente es la amenaza y Occidente es el salvaje, es el que está por debajo, es el colonizado, el que ni siquiera es considerado meramente humano, sino que es el salvaje. Entonces vemos como esos diversos adjetivos subjetivos que se le van adjudicando. Después vemos que es preciso, ya que está basado en hechos históricos, en razonamientos, en hechos concretos del pasado que son traídos de nuevo al presente. Vemos que hay polifonía, introducción del discurso ajeno, la refutación, las diferentes posiciones que se contraponen.
También vemos que es reflexivo, ya que hace uso de preguntas retóricas que interrumpen ese hilo composicional, y hay una conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me observa. Vemos que al final de todo el capítulo el autor plantea una serie de interrogantes que da lugar a la reflexión del oyente, que es parte de la función apelativa. También vemos que es analítico, ya que el foco principal de la epistemología es analizar en profundidad el conocimiento de la ciencia. Y acá estamos hablando de un conocimiento que se nos fue impuesto a partir de diferentes percepciones que formaron nuestra ideología. Me gustaría leer la conclusión del capítulo, donde aparece esta frase que me llamó la atención. Dice: identifiqué los 3 grandes descubrimientos matriciales del segundo milenio. Oriente como el lugar de la alteridad, el salvaje como el de la inferioridad y la naturaleza como la exterioridad. Entonces, luego de investigar y exponer los diferentes argumentos y hechos, lo que él hace es hacer un análisis de la situación, para darle como una conclusión a su trabajo. Entonces, él simplemente vuelve a traer los hechos del pasado, los analiza, los identifica, los expone y a lo último da una conclusión de esto. Entonces, él pone todo esto y dice: les propongo hacer un análisis crítico del presente y a partir de todo esto, ¿qué vamos a hacer para emanciparnos de dicho conocimiento? Finalmente, me gustaría mencionar que es crítico este tenor, ya que critica la producción de la inferioridad a partir del colonialismo occidental y también análisis críticos de metáforas como es el Oriente, el salvaje y la naturaleza. Muchísimas gracias.